Bueno, gracias. Bueno, buenas noches, compañeras y compañeros. Les queremos dar la bienvenida desde el Frente Educativo del PSOL a este conversatorio, bueno, que tendrá como eje la lucha que se viene llevando a cabo en Moreno, que viene llevando a cabo el colectivo de comunidades de Moreno, en el marco de la desidia estatal que se llevó la vida de dos compañeros, luchadores de la escuela pública, dos personas comprometidas por la escuela pública, como eran Sandra y Rubén, durante la gestión de Vidal, un Estado que recortó, que achicó, que vació la escuela pública, y eso es lo que queremos seguir contando, ¿no? Y exigiendo justicia por los compañeros. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al compañero Carlos Grande, que es presidente del Partido Solidario en la provincia. Carlos también es docente, no me voy a olvidar de decir. Carlos, ¿estás ahí? ¿Querés comenzar? Bueno, gracias Carla. Primero, bueno, muchas gracias a todos los que están participando de este conversatorio, con una intención muy profunda, ¿no? Poder reflexionar a unos días del aniversario, del triste aniversario de este hecho que se cobró la vida de dos compañeros, Sandra y Rubén, en la escuela que todos conocemos, la Escuela 49 de Moreno, y lo que eso implica, y lo que implica para toda la lucha docente en un proceso de neoliberalismo llevado adelante no solamente en el país, en la nación, sino también en la provincia de Buenos Aires a través de María Eugenia Vidal. Yo digo, quiero agradecer profundamente a Edgardo, que está presente en este conversatorio con nosotros, que va a ser uno de los disertantes, digamos, que va a poder conversar con todos nosotros y que va a aportar seguramente su mirada, a Patricia, a Hernán, a Clarisa, porque en realidad estos conversatorios que pensamos nosotros miércoles a miércoles tienen una intencionalidad, y la intencionalidad es que los protagonistas, digamos, de estos encuentros, de la militancia, de estos encuentros de debate y de formación política, nos sirvan para, no solamente para que varias fuerzas partidarias, sociales, gremiales, puedan encontrarse en un ámbito de debate y discusión horizontal, sino, como en este caso, poder analizar dos o tres cuestiones. Yo voy a ser muy breve, quiero agradecer, porque vi que hay algunas compañeras, está Lila, que fue directora de educación del nivel inicial en la provincia de Buenos Aires, está también Graciela, que es representante de SUTEBA y de la CTA de San Miguel. Y no quisiera nombrar a todos porque seguramente me voy a olvidar de alguien, ¿no? Pero fundamentalmente partir de la base de que lo que sucedió en la Escuela 49 no fue un accidente, fue parte de algunas cuestiones que tienen que ver con la subejecución de los presupuestos que tenía la provincia de Buenos Aires para educación, que fue la desidia de un gobierno que ante los distintos reclamos de no solo la Escuela 49 de Moreno, más del 20% de las escuelas de la provincia de Buenos Aires estaban en condiciones de una infraestructura que no posibilitaba el acceso y el transcurso del trabajo de nuestras clases. Yo trabajo, como bien dijo Carla, soy docente, trabajo en San Miguel, que es la localidad que está pegada a Moreno, y nosotros hemos acompañado de algún modo en todas estas acciones que tienen que ver con la lucha que se generó en la comunidad de Moreno a partir de este hecho tremendo que se cobró la vida de los dos compañeros, ¿no? Y una de las cosas que me parece interesante es que la situación de abandono que tenían las escuelas públicas, que el recorte de los programas que incentivaban el trabajo de muchos niños, jóvenes, adolescentes, como eran las orquestas juveniles, como eran los programas de Conectar, como eran, bueno, la cantidad de programas que fueron recortados, porque una política neoliberal no solamente tiene una intencionalidad de transferir recursos de las mayorías a las minorías. También las políticas neoliberales tienen esta particularidad, que es la desidia por la vida de la gente, ¿no?
Y digo, termino en esto y le doy la palabra a quienes tienen que ser los protagonistas de este conversatorio. Termino diciendo esto, que todo hecho de injusticia, y todo hecho de injusticia en términos de las políticas de los estados que no están presentes ante las necesidades de la ciudadanía y de la población, tienen como respuesta, por lo general, la resistencia y la organización de los pueblos. Y lo que nos ha quedado después de este tremendo hecho que marcó la vida de miles de docentes, de miles de estudiantes, de alumnos, de miles de padres, madres y familias, y de nuestras propias organizaciones sindicales y políticas, lo que queda al descubierto es que cuando aparecen estas injusticias, las necesidades y los derechos de nuestro pueblo se recuperan en la calle, ¿no? Y la calle como un gran escenario de visibilizar esta problemática, la calle como un gran escenario de organización popular, la calle como un gran escenario de encuentro de todas las fuerzas que estaban resistiendo a las políticas neoliberales, y la calle como un escenario de esa embestida tremenda que tuvo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente para uno de los referentes sindicales más importantes que tiene el gremio docente, que es Robbie Baradel. Entonces me parece que una vez más nuestro pueblo en la calle da cuenta de su resistencia para transformarla en ofensiva de visibilización y en ofensiva de recuperar derechos que el neoliberalismo nos había quitado. Así que, bueno, agradezco a todos los que están acompañando esta tarde, noche en este conversatorio, y Carla, bueno, vos dirás quién toma la palabra. Bien, bueno, gracias, Carlos, importante escucharte también. Y como vos decís, le vamos a dar la palabra a una de las protagonistas de esta lucha. Ella es Clarisa Góngora, que es también referenta de la Asamblea de Directores, es miembro del Comité de Seguimiento en Moreno, ella es delegada de SUTEBA, es compañera y es referenta del Partido Solidario. Bueno, Clary, ¿quieres tomar la palabra? Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar hoy acá en este encuentro, en este conversatorio, en este encuentro de poder pensar, reflexionar un poco en una semana que es muy movilizadora para todos los que somos de Moreno y para las comunidades educativas en general. Recién ahí hablábamos con compañeros de Moreno, previo al inicio de la charla. Yo quería comentar que el compañero Gustavo El Indio Muñoz no está presente, porque hubo un imprevisto. Estamos con una situación de un compañero, un tema de salud, de un derrame cerebral de la Violeta, el Tucu, para los que son de Moreno o para los que son compañeros de la Violeta o del PC, que tal vez lo conozcan, porque el Tucu con Gustavo fueron víctimas de la represión de la gestión anterior y estuvieron presos durante una de esas represiones tan nefastas de la gestión de Macri, ¿no? Entonces estamos también con esa situación y decíamos con la compañera Patricia que es una semana movida desde lo emotivo, porque estamos todos muy cercanos a la fecha, siempre lo vivimos de una manera muy emotiva. Y habíamos pensado de las diferentes agrupaciones o las diferentes organizaciones del distrito en determinadas cuestiones a participar o a recordar en esta semana previo al aniversario del domingo, de poder tener encuentros de reflexión sobre lo que fue esto que se llamó el morenazo, ¿no? Y desde mi pata como docente, parte de la Asamblea de Directores de Moreno, que surge fruto del dolor, vino una acción colectiva de organización por parte de aquellos directores que nos encontramos el viernes 3 de agosto en la secundaria 2, donde hoy está presente el director. Agradezco a Panu, Marcelo, que está presente en esta charla, a Chechu, que también es parte de la Asamblea de Directores, y a compañeros de Moreno que nos están acompañando, en el surgimiento de un colectivo representado por varios actores, ¿no? Por eso decíamos recién que es una
un colectivo que surge y representa a las comunidades educativas, nuevos sujetos sociales que comienzan, en realidad sujetos políticos que comienzan a organizarse en sus comunidades, por un lado la asamblea de directores, por otro lado la asamblea de las familias por la escuela pública, y siempre con el acompañamiento de nuestros compañeros de los gremios y de las organizaciones sociales. Hoy los que estamos acá somos una parte de ese colectivo, ¿sí? de esa organización comunitaria que comienza a surgir con fuerza a partir del 2 de agosto del 2018. Pero si me pongo un poquito más de cuando nos empiezan a preguntar por el registro del movimiento de directores, la asamblea surge en el 2018, pero ya tenía un antecedente en el 2017. Para darnos un contexto, en el 2017 nosotros en Moreno teníamos un consejo escolar intervenido, lo que no se ganó por las elecciones. La intervención de Vidal hizo que lo ganaran por decisión política de intervenir nuestro consejo escolar, y a partir de ahí con un grupo de directores empezamos a pensarnos como un colectivo y que sería bueno organizarnos a ir a hacer nuestros petitorios en conjunto, no solitarios, no solos, porque habíamos encontrado una intervención autoritaria, de desgaste, con una compañera con una causa penal. Los que trabajamos en el empleo público sabemos que es factible encontrar temas que tengan que ver con la sanción disciplinaria, ¿no? El derecho administrativo, pero causas penales, la verdad que todo eso nos transitó en el 2017, y el 2018 nos encontró lamentablemente con este asesinato laboral, que para nosotros ya veníamos denunciando las condiciones que no estaban dadas para el inicio de las clases del ciclo lectivo 2018, lo veníamos diciendo de no solo los directores, sino las fuerzas comunitarias, gremiales, de los foros de educación. Habíamos hecho una marcha muy importante en mayo, avisando que las cosas no estaban bien, estábamos en contra de la intervención. Y la asamblea de directores, cuando nos reunimos ese viernes 3 de agosto y después el 4 hicimos el manifiesto que establecimos, tomar una decisión que para nosotros fue histórica, la suspensión de clases porque no estaban dadas las condiciones y es facultad de los directores, hasta que no estén dadas las condiciones en cada una de las escuelas de Moreno. Fue sumamente importante el acompañamiento que tuvimos en esa movida, tanto de los gremios que nos abrazaron y nos acompañaron, como de las organizaciones sociales que después serían los protagonistas de la CAMPE, ¿no? En consejo escolar. Nunca estuvimos solos, y eso es algo sumamente importante de esa lucha educativa, que todos, cada uno con su granito de arena, fueron construyendo organización comunitaria. Y en Moreno no hubo paro, como quisieron decir la administración de Vidal, o escuelas cerradas. Las escuelas estaban dando su continuidad pedagógica en el pasillo, en el patio, debajo del árbol, en la plaza, en la capilla. Siempre tuvimos y mantuvimos el tejido social y el lazo con nuestras comunidades educativas, por eso siempre tuvimos el acompañamiento de ellos. Y en esa pata fundamental estuvo la comunidad de la 49, donde uno, que después contará el compañero, fue fundamental la pata de sostener a esa comunidad con el dolor de tener a 2 compañeros, a 2 trabajadores de la educación, que nadie piensa ir a una escuela a morir, y el trabajo que se hizo de contención y de acompañamiento de esa comunidad por parte de los trabajadores de la educación y de las familias en general fue sumamente importante. Por eso nosotros, yo cuando hablaba con Edgardo de este conversatorio, esto de poner en palabras lo que uno escucha en la teoría y poner en la práctica lo que implica el resurgimiento de nuevos sujetos políticos, en esta construcción colectiva y diversa, donde venimos transitando caminos de lucha en pos de los objetivos que nos juntaron, ¿sí?
y con los cuales seguimos caminando. Por un lado, la búsqueda de justicia por Sandra y por Rubén, y por otro lado, poder tener escuelas dignas y seguras para nuestros pibes y nuestras familias. Esas fueron las dos banderas de la lucha educativa de Moreno, por eso se habla de morenazo, y me gustaría que en este conversatorio, si bien el indio no puede estar presente, desearle todos juntos acá las mejores vibras, como decimos, para el compañero Adrián Tucu Vidal, que ahora está entrando a quirófano, que es uno de los protagonistas, como todos los compañeros que forman parte de las comunidades educativas del distrito. Así que agradecer este espacio de charla y de memoria de esa organización colectiva que surgió a partir del dolor y que lo pudimos concretar en unidad y organización colectiva. Muchas gracias. Qué bueno escucharte, Clara, y qué importante la lucha, ¿no? Y esto que decís, que solos no podemos hacer nada, que la organización y la lucha siempre es colectiva, es en conjunto. Así que bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Edgardo Moca, él es periodista y politólogo, que nos va a estar aportando también su mirada. Primero agradecer la invitación a Clarisa, a los demás compañeros, porque por muchas razones este encuentro es muy emotivo para mí. Alguna vez le dije a Clarisa el significado que tenía Moreno, la estación de ferrocarril Sarmiento de Moreno, porque yo me crié en el barrio del oeste de Aedo, y entonces Moreno era un poco el territorio de la frontera. Yo tenía además familiares en el campo, y siempre Moreno era un lugar importante porque ahí terminaba terminaba y termina el ferrocarril Sarmiento local. Después es muy tocante porque yo caí en la escuela pública, siempre estuve en la escuela pública y en la universidad pública, y en todas las cosas que hice fueron en esas construcciones que logró el pueblo argentino, y que de alguna manera jalonan su historia, pero además le dan una personalidad propia en el mundo, digamos, e incluso en América Latina. La escuela pública argentina es una fuerza cultural y moral muy poderosa. El gremio de docentes, los gremios de los docentes, para ser más preciso, también constituyen una tradición, una historia de unión de la defensa de los derechos de los trabajadores con el objeto del trabajo de los docentes, con la educación de los chicos, con la educación de la gente. Y me parece que ese 2 de agosto yo lo tengo grabado como un jalón muy importante, porque empezábamos a ver las debilidades, las debilidades del proyecto neoliberal. Empezábamos a ver el grado de descomposición, el grado de violencia, el grado de insolidaridad, de indiferencia por los sectores populares y por esta conquista histórica del pueblo argentino, que es la educación pública. Eran los tiempos donde la gobernadora de entonces decía que no había que hacer universidades en el conurbano porque el argumento de que era para que fueran los pobres era un argumento falaz, porque los pobres no van a la universidad. Y es interesante cómo el lenguaje cambia los tiempos verbales, ¿no? Porque no van a la universidad quiere decir no tienen que ir a la universidad, no hace falta que vayan a la universidad, a nadie le importa que vayan a la universidad. Y en la escuela pública ha ocurrido algo muy duro para las personas de mi generación. Yo hice mi secundaria en el Nacional de Morón, y yo recuerdo perfectamente cómo la gente que venía de las escuelas privadas al Nacional tenía que hacer muchos esfuerzos para estar a la altura de la exigencia
la exigencia y de la producción pedagógica que tenía. El Nacional de Morón era importante, pero era todo un fenómeno de la educación secundaria pública que ha sido destruido, y no se destruyó por generación espontánea, ni mucho menos porque los docentes no le pusieron alma y pasión a la tarea. Se destruyó por un plan sistemático, por una acción de carácter incluso superior, externo a la nación. Hay un plan, hace mucho que funciona un plan, de desnacionalizar y de privatizar un corazón de la vida de una sociedad como es la educación. Se necesita mucha privatización y mucha mercantilización de la educación para producir un corte que la sociedad argentina no tenía. Mejor dicho, tuvo, pero lo superó. La escuela argentina es una escuela modelo en el mundo, modelo en primer lugar en América del Sur, pero más allá de América del Sur. Esa tradición sarmientina, ¿no? Que nosotros a veces hablamos en contra del liberalismo de modo abstracto, de modo ligero, y el primer mojón de lo que yo me gusta llamar la particularidad argentina, la especificidad argentina es la educación pública, es lo que unió culturalmente, lo que unió moralmente a la sociedad, al pueblo argentino, ya desde fines del siglo XIX. Entonces el plan era, es y sigue siendo convertir a la educación en un mercado, en un inmenso mercado, donde las personas, como bien se dijo acá, no importan mucho. No importan las personas que estudian, no importan las personas que enseñan, no importan las personas que trabajan, que laburan, como los dos queridos compañeros que perdimos en esa tragedia, que no fue un accidente, sino que fue un producto natural, inevitable, de una desidia estatal, de una desidia planificada, no de una desidia porque alguien trabajó mal o no puso todo el empeño en el trabajo, una desidia programada, la misma desidia que vació los hospitales que ya estaban construidos y que seguramente hubieran salvado vidas y hubieran mejorado las condiciones de vida de mucha gente durante los años negros de este gobierno de Macri, que es un gobierno que ostenta la palabra democrática, la palabra democracia y la condición democrática porque ganó una elección, pero su factura, su concepción de la Argentina, su concepción del mundo, fue una absoluta continuidad de los años de la dictadura cívico-militar. Yo no quiero hacer mezclas forzadas, pero uno ve lo que ocurrió en Moreno, lo que ocurrió en la educación pública, lo que ocurrió en la universidad, lo que ocurrió en los institutos de ciencia y técnica, lo que ocurrió en los puestos de trabajo, en todas las facetas productivas, culturales, sociales, populares, la Argentina decayó de un modo, quizá con una rapidez con la que no había decaído nunca. Y el acontecimiento de Moreno no solo fue un golpe a nuestra sensibilidad, a nuestra capacidad de encontrarse con el otro, de encontrarse con el sufrimiento del otro. Fue un acontecimiento muy popular que excedió largamente a Moreno, justamente porque Moreno la resistencia lo hizo visible, la resistencia lo puso en las pocas cámaras de televisión en las que se reflejaban este tipo de acontecimientos. Entonces, tanto la educación pública como los sindicatos de la educación pública, como la organización popular son un sello distintivo de la Argentina. Son aquello que le ha puesto siempre una frontera a los planes más elaborados, a los planes más precisos de destrucción sistemática de todo. Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no pudieron hacer lo que hicieron, por ejemplo, en Chile? Que el golpe militar del año 73 borró por muchos años, por muchas décadas, la memoria de un pueblo maravilloso, de un pueblo que fue uno de los primeros que construyó una experiencia socialista en democracia como el que encabezó Salvador Allende. ¿Por qué no pudieron hacer eso en la Argentina desde el 55, desde el 76, en los 90, donde hablar de escuela pública o hablar de cualquier cosa pública era sinónimo de haberse quedado en el 45, de haber perdido toda
todo contacto con el nuevo mundo, que era el mundo de la libertad de los mercados, donde las mujeres y los hombres tienen que dedicarse a lo que ellos llaman el capital humano. Nos quieren convertir en empresarios de nosotros mismos, nos quieren convertir en personas que se educan en la negación del otro, porque si el otro triunfa, está ocupando el lugar que yo quiero para mí en el mundo. Y si hay algo que es una frontera formidable contra eso, es la escuela, y la escuela pública en primer lugar. Y la otra tradición, la tradición sindical, no vamos a encontrarla hoy en ninguna parte del mundo con la calidad y con el nivel y con la fuerza material que tiene la Argentina. Podemos renegar mucho contra las experiencias burocráticas en los sindicatos, pero no nos olvidemos que la Argentina conserva y recupera, cuando los pierde los recupera rápidamente, los convenios colectivos de trabajo, los centros de recreación, de descanso, de salud que tienen los laburantes. No hay más de eso en el mundo. En algunos países europeos con una tradición socialdemócrata de muchas décadas se puede encontrar, pero en América Latina no hay un movimiento sindical que se pueda comparar con el argentino. Cuando uno se pregunta, ¿por qué lo pudieron meter preso a Lula? ¿Por qué pudieron acallar las protestas en Brasil? En Chile tuvieron 30 años manejando el país a control remoto desde las instancias multilaterales, los organismos multilaterales de crédito hicieron de Chile lo que quisieron después de las experiencias gloriosas de las que venía Chile. Y así en Bolivia, en otros países. En Argentina no se pueden consolidar. El 2 de agosto no empezó exactamente ese día, pero fue un mojón muy importante de un derrumbe, de una pérdida definitiva de confianza, de una pérdida y de otra cosa muy importante, de la sensación de la fragilidad del régimen macrista, de la fragilidad, porque durante un tiempo, durante unos meses, la parafernalia de la propaganda, los medios de comunicación absolutamente monopolizados por ellos, no nos daban espacio para pensar que había un mañana después de esa desgracia colectiva que nos ocurrió en diciembre de 2015, de la que tenemos que sacar correctas conclusiones para que eso no vuelva a repetirse, y que tiene una extraordinaria actualidad. Toda esta historia tiene una extraordinaria actualidad en nuestros días, porque vuelven otra vez, una vez más, a ensuciar la atmósfera, a colocarse en el lugar de los buenos, de los demócratas, de los partidarios de las libertades, en el medio del espectáculo pavoroso de la revelación de las escuchas, de la revelación de las persecuciones, de la revelación de la violencia, de la revelación del autoritarismo brutal que ejercieron, ¿no? Me podría pasar la noche ejemplificando esto, pero estamos entre compañeros y compañeras que esto lo conocen perfectamente. Por eso para mí estar acá en serio es un orgullo, es una emoción que tiene que ver con mi historia individual, pero es también un orgullo como militante, como persona que le ha tocado en estos últimos tiempos una tarea en la comunicación, una tarea en la difusión de ideas. Y creo que estar hablando acá ante gente que protagonizó un hecho histórico, uno de esos hechos que cuando uno hace cuando se construyen las liturgias, cuando uno dice, en el caso mío, por ejemplo, la generación del cordobazo, ¿no? Yo tenía 17 años cuando el pueblo de Córdoba se sublevó y tomó durante unas horas el poder, y va colocando los mojones en los que construimos nuestra historia militante, nuestra historia de pasión por lo popular. Yo creo que un lugar lo tienen el gremio docente lo tiene desde las célebres marchas blancas y desde la carpa en la Plaza de Mayo, y lo recupera con una fuerza y una belleza extraordinaria. Acá se nombró a Roberto Baradel, y todos tenemos presente la experiencia de haber visto una persona de coraje, una persona que fue colocada como símbolo de todo lo malo que se pueda. Fue nombrado por el lamentable presidente Macri, nombrado como un símbolo del pasado, de lo que no tiene que volver en la Argentina. Por suerte, Macri, el pasado sos vos. Y Baradel es un presente de los que más orgullosos nos pone orgullosos el gremio docente,
nos pone orgullosos los compañeros Sandra y Rubén, que son mártires de la escuela pública, porque dieron su vida, y no es una frase, dieron su vida para defender que los chicos coman a la mañana, que los chicos tengan la estufa preparada para empezar su actividad diaria en el colegio. Entonces yo quiero agradecerles la invitación y decirles que cuenten conmigo, porque para mí este episodio, ustedes, no solamente el episodio, ustedes, los militantes políticos, sociales, sindicales, los maestros y maestras, son un orgullo que yo llevo con mucha profundidad. Gracias por la invitación. Muchas gracias, compañero, por estar. Muchas gracias por tu aporte. La verdad que es importante escucharte. Y qué importante también seguir contando, ¿no?, lo que son las políticas neoliberales, cómo se ensañan con lo público, con la escuela pública, recortan justamente para, como vos decías, para que no llegue a los pibes y a las pibas, tienen ese objetivo. Y es importante seguir diciéndolo para que no se vuelva a repetir, para que ojalá que nunca más tengamos un gobierno neoliberal. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a otra compañera protagonista también de la lucha de Moreno. Ella es Patricia Lescano, es secretaria de SUTEBA Moreno, también es secretaria de formación en la CTA, en la Central de Trabajadores y Trabajadoras, y es miembro del Comité de Seguimiento. Bueno, Patricia, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Primero de darle las buenas noches, y antes de empezar a hablar, la verdad que se me hincha el pecho de orgullo de escuchar a Edgardo hablar de Robbie, porque para nosotros siempre decimos, ¿no?, con la cabeza de los dirigentes nuestros a la cabeza, y Robbie para nosotros es un orgullo terrible, tremendo, y cómo encaró esta lucha también. Quiero agradecerle la invitación, siempre es importante la contención y el acompañamiento, lo fue muy importante en su momento y lo sigue siendo importante en esta búsqueda de justicia que nosotros tenemos. Cuando me invitaron a este conversatorio pensaba, ¿no?, que hablar de Sandra y Rubén, que no hayamos dicho todo en este tiempo, que hablar de la comunidad de Moreno, que hablar de las comunidades educativas, de las organizaciones sociales, y la verdad que todo lo que digamos siempre es poco, siempre es poco. Lo que nos convocó a nosotros a partir de ese 2 de agosto es aplicable a cualquier ámbito laboral. Esto que le pasó a Sandra y Rubén podía pasar en cualquier lado, a cualquier trabajador. La cuestión es que se produjo algo terrible, algo inesperado, algo tan injusto, que hizo que se evidenciaba lo que se venía reclamando desde hacía muchísimo tiempo. Y de golpe se hizo visible, de golpe pasó y no lo pudimos contener. Le pudo haber pasado a cualquiera de nosotros, lo vuelvo a repetir, a cualquier compañero. Pero paradójicamente le pasó a dos compañeros muy entrañables como Sandra y Rubén, que eran los luchadores militantes y comprometidos con esos reclamos que nosotros siempre vinimos haciendo. Ellos sabían muy bien lo que era luchar por una escuela digna, por una vida mejor para todos los pibes, para poder reivindicar a la escuela, para que a ninguno de nosotros nos pasaba por la cabeza que en la escuela se podía morir. A la escuela se iba a vivir, a la escuela que siempre nosotros reconocemos desde todos los tiempos donde la sociedad está devastada y está bastardeada, el único lugar de vida y el único lugar que había parado en las barriadas de Moreno era la escuela. Y era la escuela donde Sandra y Rubén hacían que los pibes pudieran día a día estar un poco mejor. Porque por Moreno, donde las barriadas son tan vulnerables, el gobierno neoliberal y mezquino hacía que las cosas siempre fueran un poco peor, ¿no? La explosión del 2 de agosto se llevó sus vidas, y para nosotros empezaron a ser banderas de lucha. Y quedó evidenciado la desidia de un gobierno, pero también la construcción colectiva de un territorio muy fuerte y muy organizado. Yo les dije que si bien la tragedia evidenció y visibilizó todo lo que nos estaba pasando, nosotros, esa visibilización y esa irradiación fue hacia afuera del distrito, porque hacia adentro del distrito nosotros lo veníamos viendo hacía mucho tiempo. Esa lucha colectiva que nosotros teníamos
era anterior al 2 de agosto, y lo tenía como protagonista Sandra y Rubén. Y yo puedo tener dos recuerdos muy, que me cuesta sacármelos de la retina. Uno era, por ejemplo, una marcha que hacíamos a la Casa de la Provincia, donde íbamos a reclamarle al gobierno de Vidal reivindicaciones, entre las tantas que le reclamábamos, y Sandra era la primera a estar, ese día Sandra fue la primera a estar en la puerta del sindicato para subirse a un micro para ir a reclamar. Y el otro recuerdo que yo tengo de Rubén es una marcha que hicimos a la puerta de la casa de la gobernadora Vidal, a la casa, al lugar donde estaba, este lugar donde ella se protegía de todas esas marchas que hacíamos, reclamando porque los centros de formación profesional, porque Rubén, aparte de ser auxiliar de la Escuela 49, era instructor de carpintería en los centros de formación profesional de la CTA de los trabajadores. Y le estábamos reclamando al gobierno de Vidal que no traspasaran esos centros de formación al Ministerio de Trabajo, porque eran de educación, y nosotros seguimos convencidos de que son de educación. Y si bien se traspasaron, no pudieron con todo, y no pudieron con todo porque uno de los protagonistas de esa lucha fue Rubén. Y otro recuerdo que tengo de Rubén que moviliza, ¿no? Es una foto que tenemos en la cocina del sindicato cerrando la lista de la CTA. Él era candidato en nuestra lista, él era nuestro secretario de organización y era parte de la mesa de la CTA. Y las elecciones se llevaron, el 2 de agosto pasó lo que pasó, y las elecciones se llevaron, se llevaron a cabo en septiembre, ya sin Rubén. Y cuando digo esto de que se venía gestando en este distrito tan castigado, pero tan organizado, yo les voy a contar que nosotros cuando pasa lo de Sandra y Rubén, a nosotros nos encontró, a mí en mi casa, era en la mañana, yendo para trabajar al sindicato, a compañeros en distintos lugares. Fuimos a la 49, como no había otro lugar donde ir. Pero los compañeros empezaron a enterar, nos llegaban mensajes que esto que estaba pasando empezó a llegar a las diferentes escuelas. Y los compañeros empezaron a organizarse para poder juntarse. Y no da la casualidad, no se juntaron en cualquier lugar. Espontáneamente se juntaron en la plaza que es simbólica y emblemática. Nosotros tenemos una plaza que fue la primera plaza que tuvo un monumento en la provincia de Buenos Aires del maestro Carlos Fuente Alba. Ahí se juntaron los maestros de Moreno. Y cuando llegamos ahí, que llegábamos devastados de lo que había pasado, porque eran los compañeros queridos, era la cosa de no poder entender cómo adentro de una escuela se puede producir muerte. Llegamos ahí y estaban los compañeros. Y los compañeros se agruparon y se organizaron detrás de las dos banderas que representaban las organizaciones de estos compañeros. Las banderas de SUTEBA y la bandera de ATE porque era auxiliar Rubén. Y bueno, ahí está Clarisa, ahí está Hernán, está Marce, hay otros compañeros, la vía Cecilia, Alicia. Y nos fuimos encolumnando en forma espontánea y organizada. Y fuimos a la primera marcha, y ahí surge la primera marcha al Consejo Escolar, a ese Consejo Escolar intervenido por Sebastián Nasif, que era la representación de la figura de Vidal en nuestro territorio. Vidal y Sanchezini estaban en Moreno, porque había un consejo intervenido. Entonces, si había un consejo intervenido, la verdad que la figura de la gobernadora estaba en el territorio. No había quien echarle la culpa, ellos estaban ahí adentro. Y cuando digo esto que no fue casualidad, o sea, yo soy convencida de que no fue casualidad que esto pasó así y que este armado fue así, fue porque se venía gestando. Nosotros hacía mucho tiempo que veníamos con una lucha desde la intervención con la intersindical. Nosotros pudimos construir en Moreno una mesa intersindical donde los compañeros de los distintos sindicatos, de la CTA, de la CGT, de la Corriente Federal, discutíamos esta situación terrible que estaba atravesando el territorio. Y también la coordinadora. No está Gustavo, me hubiera encantado que estuviera porque él fue protagonista de esa coordinadora con las organizaciones sociales. La primera marcha, la intervención la hace la coordinadora. Y después pudimos empezar a juntarnos entre todos y armar esa resistencia
que nos permitió estar organizados, nos permitió una unidad que se iba llevando a cabo y se plasmó en esa marcha. Y marchamos a pesar del dolor y lo transformamos en lucha. Pero lo pudimos transformar en lucha porque nos dimos cuenta que los objetivos, a pesar de las diferencias, eran mucho más grandes. Nosotros nos dimos cuenta que teníamos que salir por arriba, no quedaba otra. Para vencer al neoliberalismo había que salir por arriba, y salir por arriba era poder dejar las diferencias de lado y poder aunar criterios. Así nace la CAMPE también, y nace la CAMPE a partir de esas discusiones y de decir, bueno, hubo discusiones, muchas discusiones, pero nosotros sabíamos que teníamos objetivos claros. Y se instala esa CAMPE con dos objetivos principales. Uno, el poder garantizar que se vaya la vocación, no queríamos la vocación en Moreno, y garantizar un comité de crisis que pudiera ser un primer comité de control ciudadano sobre el Consejo Escolar. Y nosotros después de mucho tiempo, ya está Clarisa, y tuvimos una reunión, y tuvimos, creo que por primera vez, con este Consejo Escolar de ahora, una rendición de cuentas. O sea, que eso que nosotros teníamos como objetivo tan sentido, lo pudimos lograr. Y otro de los objetivos era que las escuelas fueran seguras, que no se iba a volver a las escuelas hasta que el acuerdo paritario de la CETERA no estuviera cumplido. Y eso iba en consonancia, porque nosotros como sindicato teníamos la obligación de acompañar la lucha de los directores y apoyar y no dejarlos solos, porque nosotros éramos los que podíamos garantizar que el gobierno de Vidal no hiciera lo que quisiera, porque estamos convencidos de que si eso no hubiera pasado y esa organización no hubiera pasado, se hubiera arreglado la escuela 49 y no hubiera pasado nada más en el distrito de Moreno. Y sin embargo, se cerraron todas las escuelas y hubo un relevamiento y se comprobó que el 85% de las escuelas de Moreno tenía problema de gas. Entonces, nosotros no estábamos mintiendo, no estábamos locos, ni estábamos inventando, ni éramos unos obsesivos, ni disfrazamos las cosas, ni la culpa era de Baradel, que inventaba cosas contra el gobierno de Vidal. La realidad es que estábamos en peligro, en un peligro latente. Entonces nos pareció importante que era eso de salir por arriba. Hay un, bueno. Debates. Hay un micrófono abierto. Micrófono abierto, pero no importa. Vuelvo a decir lo mismo, las escuelas son para vivir, las escuelas son la vida, las escuelas son la alegría, las escuelas son donde donde nosotros cuidamos a los alumnos, pero dejamos a nuestros hijos tranquilos y sabiendo que ahí van a recibir lo mejor, que es el acompañamiento de los docentes. Nunca pensamos que en las escuelas se iban a morir. Después de los 37 días de acampe que tuvimos, se consigue después, y para nosotros fue emblemático, ¿no? Porque fue una jornada de 12 horas acorralando al señor Di Mario para que pueda arbitrar y convocar una UEGD que oficialice ese comité de crisis. Y ahí fue la primera torcida de brazo que le dijimos a Vidal, que nos dijo que nunca un maestrito le iba a torcer el brazo a ella. Bueno, nosotros lo pudimos hacer. Esa fue una. Y la segunda fue cuando nos dan la primera composición del comité de crisis, que ellos querían, muy astutamente, que estuviera conformado por el Consejo Escolar, el municipio, un funcionario de la provincia y la jefa, la abocadora y la jefa distrital o regional que estuviera en ese momento, y solamente 2 sindicatos, como SUTEBA, ATE, y un miembro de una organización social. Y nosotros le dijimos, no, ese no es el comité que representa a la comunidad de Moreno. Nosotros necesitamos otra cosa, y la otra cosa que necesitamos era que todos estuvieran representados. Entonces ahí disputamos a los directores, que habían tenido una importancia fundamental en esto, y a las familias, y a los otros sindicatos.
Y entonces ahora sí empecemos a discutir. Ahora discutamos, cuando nosotros también éramos mayoría. Las condiciones las poníamos nosotros porque a nosotros se nos habían muerto los compañeros y los habían matado ellos. Entonces nos parecía fundamental que nosotros pusiéramos las condiciones. Y yo creo que ahí fue una bisagra para el derrumbe de Vidal. Estamos convencidos de eso. Pero eso se logró con organización. Y eso se logró con, vuelvo a decir lo mismo, con empezar a darnos cuenta que había un objetivo por encima de los objetivos individuales. A partir de ahí, Sandra y Rubén, que siempre decimos que son nuestra bandera de lucha, pasaron a tener un significado muy especial. Yo leí ayer una nota que le hicieron a Maxi que decía esto no tendría que haber pasado nunca, y no, la verdad no tendría que haber pasado nunca. Con ningún compañero tendría que haber pasado esto, pero pasó. Y entonces yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a ellos es eso, no bajarnos de la lucha. A nosotros nos pasa que en nuestra CTA tenemos en la puerta una figura de madera con Carlos Fuentealba, que la hizo Rubén con sus instructores de carpintería. Lo primero que vemos cuando entramos es esto. Damos unos pasos más y miramos para los costados y vemos los murales de Sandra y Rubén. Y es muy fuerte todos los días. Pero es lo que a nosotros nos mantiene para poder seguir luchando. Porque yo creo que Sandra y Rubén son bandera de lucha, pero también son la reivindicación de que la escuela pública es posible y que por ellos seguimos exigiendo justicia y seguimos exigiendo escuelas dignas y seguras. Gracias, compañera. Gracias, compañera, por tu testimonio de lucha, el testimonio de lucha de toda una comunidad. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al compañero Hernán Pusignik. Él es docente y referente de la Escuela 49, es delegado de SUTEBA, es miembro también del Comité de Seguimiento, protagonista de la lucha, y es compañero y amigo de Sandra y Rubén. Tiene que sacar el silencio al compañero. ¿Lo ves al compañero conectado, Carla? ¿O Clarisa? ¿Lo identifican? Sí, está. A ver, Hernán, si estás por ahí no escucho al compañero. A ver. ¿Ahí se escucha? Hernán, ¿estás por ahí? Estoy acá. Ahí está. Perfecto. Ah, porque tenía el micrófono cerrado, perdón. Los micrófonos, ¿viste? Sí. Ahí está. No, les decía que la verdad que es un transitar difícil, ¿no? A partir del 2 de agosto 18, cuando a las 8:10 de la mañana me suena el teléfono y me llama una compañera llorando a los gritos, diciéndome que había explotado la escuela, que estaba el gordo tirado en el patio muerto y que ella estaba buscando a Sandra. No me contaba porque ella había volado más de 70 metros y había pasado un paredón de 4 metros de altura y había caído en la vecina de enfrente. A partir de ahí empezó un camino de lucha para todos, ¿no? Para la comunidad educativa de la Escuela 49 y para toda la comunidad educativa de Moreno. Lo tratamos de organizar, era como, yo siempre digo lo mismo, nosotros éramos una familia en la Escuela 49. Y cuando pateas un hormiguero y como que se desparraman todo y no saben para dónde correr, bueno, así estábamos nosotros, así a nuestros alumnos, así a la familia. Nos costó mucho al principio organizar el barrio, organizarnos, pero lo pudimos hacer con el gran apoyo que tuvimos desde las familias, de nuestros alumnos y alumnas. Gracias, logró en todo Moreno, como contaba Clarisa, como contaba Patricia. Hubo muchos sectores, muchas veces antagónicos, que dejaron sus diferencias de lado y se unieron bajo la bandera de Sandra y de Rubén. Nos costó,
nos costó mucho llevar adelante esta lucha, nos costó mucho volver a la Escuela 49, es muy difícil aún hoy, después, o sea, a casi 2 años, estar adentro de la escuela. A nosotros se nos hace muy difícil, después de haber compartido tantos años con ellos, de ser tan amigos y de pasar tantos momentos juntos, porque en la escuela nosotros estamos 8 horas, es una escuela de doble jornada, en la cual estamos 8 horas, entonces pasamos por ahí mucho más tiempo con nuestros compañeros y nuestros alumnos y alumnas que con nuestra familia. Entonces pasa a ser también un pedazo de nuestra familia, como eran Sandra y Rubén. La lucha se fue dando, fuimos caminando, y creo que lo mejor que se logró y lo que hay que sacar de esto es la unidad que logramos, unidad que nos permitió caminar siempre hacia adelante, ¿no? A veces con pasos grandes y otras veces con pasos más pequeños, pero siempre fuimos hacia adelante y fuimos logrando muchas cosas. Logré acá que surgió porque hace Sebastián Nací empezó a llevarse documentación, ¿no?, de adentro del Consejo Escolar. Entonces, cuando los videos que salieron se empezaron a autoconvocar en la puerta del Consejo Escolar padres, docentes, se fueron sumando organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones políticas, y se armó un gran acampe que duró 47 días. A raíz de eso, como dijo Patricia recién, se formó el comité de crisis, el cual sigue con otro nombre, hoy es el comité de seguimiento, pero que fue histórico. En toda la historia de los consejos escolares de la provincia de Buenos Aires, no hay un comité formado con integrantes de la comunidad educativa que estén adentro de un consejo escolar, ¿no? Y que puedan llevar adelante lo que lleva adelante el comité, o lo que intentó llevar, que era un organismo de control de las obras que se estaban haciendo en las escuelas, que pudimos controlar hasta donde pudimos, ¿no? Tampoco ellos te dejaban la libertad como de poder saber todo, pero de a poco lo fuimos haciendo. Y un desafío que tenemos hacia el futuro es que este comité hoy de seguimiento pueda articular también con el Consejo Escolar y con la Municipalidad de Moreno, que es un desafío de ambos lados, ¿no?, llevarlo adelante, que creo que lo vamos a lograr. Pasa que esta pandemia frenó todo, pero soy muy optimista con que lo vamos a poder lograr, el tema de caminar juntos, ¿no?, como lo vinimos haciendo, porque hoy nuestra intendenta, Mariel Fernández, fue una parte muy importante de esta lucha por Sandra y por Rubén. Ella y su organización, el Movimiento Evita, fueron actores fundamentales también para llevar adelante esto en la unidad que lo vinimos llevando. Entonces creo que lo vamos a poder lograr, y creo que este desafío también, de poder seguir caminando juntos, lo vamos a poder lograr. Por otro lado, hoy me siento muy emocionado. Tuve la oportunidad de estar en un Zoom hoy junto al ministro Trota, al ministro Salvareza, a Martín Sabatero, y lo escuchaba hablar al ministro, y la verdad que me emocionaba, porque volvemos a tener una educación inclusiva, una educación para todos, donde estamos viendo que el dinero destinado a educación ya no se ve más como un gasto, sino se ve como una inversión, con un montón de proyectos, con un montón de planes que van a llevar adelante, y creo que eso es muy bueno, ¿no? Nosotros sufrimos mucho, sufrimos 4 años de macrismo, y sufrimos lo que nos pasó con Sandra y Rubén. Creo que cuando uno quiere demostrar que es un gobierno neoliberal, bueno, esto es un gobierno neoliberal. Estas son las consecuencias de los gobiernos neoliberales, ¿no? La muerte de 2 compañeros. Lamentablemente siempre los muertos los ponemos nosotros, que somos la clase trabajadora. Tenemos un desafío hacia el futuro, que es mantener la memoria viva, que todos conozcan cuál era la lucha de Sandra y de Rubén, que eran 2 personas excepcionales, que estaban preocupados totalmente, siempre por el otro, que eran 2 compañeros y amigos increíbles, que Sandra conocía cada nombre y apellido de cada alumno y alumna de la escuela, que Rubén se preocupaba porque todos estuvieran bien, que nos abría la puerta todos los días con una sonrisa, con alegría, Sandra con un chiste, y que la verdad que se nota mucho su ausencia, pero que los tenemos presentes siempre. Y no solo nosotros, los trabajadores de educación de la Escuela 49, sino también nuestros alumnos y alumnas.
porque muchas veces me preguntan, che, ¿y los chicos de la escuela? Los chicos de la escuela lo tienen muy naturalizado, se habla de Sandy y de Rubén diariamente, pero así, como, o sea, normalmente, ¿no? Como asimilando que, bueno, que lo que pasó no tiene que volver a pasar nunca más, que ellos son dos personas que nos están guiando desde otro lugar, que son nuestras banderas de lucha, y por eso digo, tenemos que mantener la memoria viva, y esa es una tarea nuestra, ¿no? Es la tarea nuestra de contar lo que nos pasó para que esto no vuelva a pasar nunca más. Agradecer siempre nosotros desde la comunidad educativa de la Escuela 49, queremos agradecer a todos los actores de este gran morenazo, organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones políticas, familias. Las familias tuvieron un papel fundamental en esta lucha, porque si las familias no hubieran estado en unidad con nosotros, seguramente esta suspensión de clase tan larga no la podríamos haber sostenido. Entonces me parece que tomaron un papel fundamental y que lo tienen que seguir tomando. El acercamiento de la familia a la escuela es algo que nosotros pedíamos desde hace mucho tiempo. Y esto que nos pasó lamentablemente en la Escuela 49 hizo posible eso, ¿no? Que la familia hoy se preocupe un poco más y se acerque un poco más a la escuela y se preocupe a ver en qué condiciones sus hijos e hijas van a la escuela. Nosotros, como decían recién tanto Patricia como Clarisa, había dos objetivos que siguen estando, porque todavía no los pudimos cumplir en su totalidad, que son escuelas dignas y seguras y que se haga justicia por Sandra y por Rubén. Bueno, de a poco uno se está logrando, que es el tema de tener las escuelas dignas y seguras, se está trabajando en muchas escuelas, se está llevando adelante arreglos. Entonces nosotros queremos que los chicos y chicas vengan a una escuela en la cual no pasen frío en invierno ni pasen calor en verano, que las escuelas que tengan comedor escolar estén bien atendidas, que la mercadería que se manda a los comedores escolares sea de buena calidad y no de terceras o cuartas marcas. Creemos que eso es necesario. Y bueno, y llevamos adelante esta lucha y la vamos a seguir llevando y estamos de pie y estamos muy fuertes para seguir luchando, para que se haga justicia por Sandra y por Rubén. Y bueno, y aprovecho este momento también para invitarlos este domingo, 2 de agosto, que se cumple 2 años, se cumplen de la fundación de la escuela, a participar, ¿no? Desde las 8 de la mañana nosotros vamos a estar con actividades, obviamente que no van a ser multitudinarias como los tenemos acostumbrados por la pandemia, pero sí van a ser actividades que se van a dar por las redes sociales, así que están todos invitados a participar y bueno, y a seguir con esta lucha. Creo que nosotros en esto, charlando un poco sobre la pandemia, creo que somos actores principales en este futuro de la educación y somos los que tenemos que escribir, ¿no?, la nueva educación que se viene después de la pandemia. Y creo que esa es responsabilidad nuestra como docentes, como educadores. Creo que tenemos que estar a la cabeza de esto y bueno, y seguir, ¿no? Y seguir para adelante y siempre luchar por la educación pública, por escuelas dignas y seguras, y siempre teniendo en mente lo que nos pasó en la Escuela 49 con Sandra y con Rubén. Así que yo les agradezco muchísimo la invitación. Creo que esto es sanador, por lo menos para mí, poder hablar, poder contar lo que pasamos. Y bueno, muchísimas gracias a Clarisa, a todos los que hicieron posible esto. Les agradezco y les mando un saludo enorme de parte de Mabel, que es la esposa de Rubén, de parte de Maxi, que es el compañero de Sandra, de su familia, porque sabían que yo iba a estar acá y me pidieron expresamente que les deje un saludo de parte de ellos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Hernán. Qué esperanzador también tu testimonio, ¿no? Me quedo con esto de que dijiste de la lucha militante, gracias a la lucha militante que ustedes ejercieron y que llevó adelante la militancia. Hoy tenemos un gobierno popular que piensa en la escuela pública, que va a invertir, que invierte en la escuela pública y que se ocupa de todo un pueblo, ¿no? Y con un Estado presente. La verdad que me quedo con eso y bueno, con esto de la esperanza de que hay un futuro mejor.
Bueno, ahora Carlos nos va a hacer una mención de los conversatorios que él está ¿Prende llevando a ya cabo está la temperatura o hay que poner? los miércoles. ¿Hay un micrófono Hola. abierto? No sé, Sí, ¿será? Carla, soy yo. Clary, dale. Dale, porque así mencionás algunos compañeros y adhesiones que creo que te iban a llegar, y el Dale. tema de si algún compañero quiere hacer una repregunta a Edgardo o a alguno de los disertantes, alguna en particular o agregar algo más, lo podemos hacer. Abrir el micrófono para poder hacer un intercambio me parece que es sumamente válido, y reforzar esto que explicó la compañera Patricia y tanto Hernán, en el sentido de que para nosotros es sumamente valioso el poder hoy decir en Moreno el funcionamiento de este comité de seguimiento, que es un órgano de control popular y fue fruto de esta lucha educativa, y que las obras que vinieron de la anterior gestión fue fruto de esa lucha educativa, ¿sí? O sea, la plata estuvo y la pusieron por la organización de las comunidades educativas. Así que si alguno quiere hacer alguna pregunta o algún tema en particular, agradecer a todos los presentes, a los chicos de la tercera sección que siempre ponen el aguante. Lila, que te quiero un montón, te vi ahí, Lila de San Miguel, me re alegra que estés acá, Marilú de Acheitiza, que la verdad que los re quiero a los compas de Acheitiza. Ahí, a ver, la compañera Susana Bravo, quería decir algo. Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas noches, acá de Almirante Brown. Yo soy docente en una escuela técnica en la periferia de Lanús, doy clase, y bueno, sé los problemas que pasan los compañeros y los chicos también con esto de la conectividad y todo lo demás. Quería hacerle una pregunta a Hernán, con este comité de crisis, si está visto para todos los distritos, porque también en todo, como dice, en el conurbano está la desigualdad, no solamente en Moreno, sino en todos los distritos existe este problema. Entonces, ¿se puede hacer este comité? ¿Está previsto? Bueno, ahora nos agarró la pandemia, ¿no? Pero ¿está previsto para hacerlo en todos los distritos? Mirá, durante la lucha nosotros fuimos diciendo permanentemente que esto que se estaba dando en Moreno se podía replicar en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, es más, hasta en otras provincias, porque las escuelas estaban en la misma situación que tenían las escuelas de Moreno, la tenían las escuelas de Merlo, de Avellaneda, de La Matanza, o sea que no había, era solamente que la avisaran y llevar adelante esto. Yo creo que se puede llevar adelante, tiene que haber una decisión, tiene que haber una unidad, porque si no, como yo te vuelvo a repetir, nosotros todo lo que pudimos hacer lo hicimos en el marco de una unidad nunca antes vista, entonces creo que eso fue lo que posibilitó poder llevar adelante y seguir llevando adelante este comité. Me parece que tiene que ver con eso, más que nada, pero sí sería buenísimo que se replique. Creo que tiene que haber un organismo de control popular, todos los consejos escolares de todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Me parece que es así. Sí, tal cual, es verdad eso, porque no sé, ¿me escuchan? No solamente es esto del gas, sino de la alimentación, porque es escuchar a los chicos, profe, ¿no vamos a desayunar? Y le digo, no, porque es un horario extracurricular, ¿y qué hace el director? Bueno, después vamos a hablar con el director, pero existe este problema también con el gas, con el agua, con los desayunos, y bueno, me encantó eso. Totalmente, acá hay un montón de directores que saben, y que o sea, yo no soy director, pero muchas veces está Clarisa, está Cruz, está mi hermana Cecilia, que es mi hermana, está ahí también la Chechu, está Marce Panucio, y muchas veces hemos puesto plata en nuestros bolsillos para comprar azúcar, para comprar pan, porque no llegamos. Entonces, creo que sí, que las escuelas están en la misma situación en toda la provincia de Buenos Aires, y sería muy bueno replicar este comité de seguimiento al resto de los consejos escolares. No estaría nada mal. Sí, eso es verdad, que uno pone la mano en el bolsillo, que lo he hecho varias veces a la mañana, más que yo doy a la mañana,
vienen medio dormidos y bueno, hacemos como pochoclo, llevo pochoclo para todo y hacemos como tipo cine. Así, entusiasmo Claro. para leer y bueno, continuar. Sí, es verdad, compañero. Bueno, gracias, y vamos, fuerza. Gracias. Me parece, si puedo aportar algo hacia eso, que me parece que es importante, sí, yo acuerdo con Hernán, nosotros siempre quisimos que esto sea en todos lados, pero hay algo que ahora lo tenemos a mano y lo podemos hacer, que sea efectivo, ¿no? Va a entrar a la legislatura una ley de infraestructura escolar, que lleva la letra de los 12 puntos y que lleva la letra de la lucha de Sandra y Rubén. Y nosotros tenemos que hacer que eso salga, y somos responsables, nos tenemos que hacer responsables de que eso se socialice y que podamos iniciar una campaña para que esa ley de infraestructura escolar pueda salir, porque esa ley de infraestructura escolar es lo que va a garantizar que las escuelas sean dignas y seguras, o sea, eso es un buen paso para que podamos entre todos poder trabajarlo y militarlo, ¿no? Sí, es la lucha para todos porque, claro, pequeño, es para todos. ¿Sí? Interrupción. Escuché la radio el sábado y estaba hablando una maestra de escuela rural y también cómo ellos tienen problemas para los chicos y también de la alimentación y que tengan garantizado el desayuno, un pequeño buffet, así que sí, está bárbaro. Ahora, si hay algo que tenemos que tener bien claro, es que cualquier plan que nosotros tengamos o que el gobierno tenga a favor de la educación, si no logramos que se apruebe el impuesto a las grandes fortunas, estamos al horno. No vamos a poder llevar nada adelante. Entonces, creo que hay que militar también que se apruebe el impuesto a las grandes fortunas, porque cualquier plan que haya, si no lo podemos financiar, no sirve de nada. Y creo que eso es lo que nos va a permitir financiar todos los planes que tenga este nuevo gobierno. Sí, es verdad. Ahí, agregando algo de lo que dijeron los compañeros del comité, nosotros esta semana hicimos como un registro de seguimiento de nuestras actas desde la Asamblea de Directores, y la verdad nosotros tenemos nuestro número de resolución de la Dirección General de Cultura, de la creación del comité en la anterior gestión, y que tenía un tiempo de extensión que era hasta que finalice la vocación, ¿sí? La vocación en Moreno terminó en diciembre de 2019, ¿sí? Pero después podía seguir continuando, y agradecemos el espacio de la gestión actual de darle continuidad, ¿no?, a este órgano de control ciudadano, popular, de las comunidades educativas donde formamos parte, y como dice Patricia, darle con fuerza a esta ley de infraestructura, donde están los 12 puntos de la paritaria 2011, que les puedo asegurar que en las comunidades educativas de Moreno son ampliamente conocidos esos puntos de la paritaria, porque, como dato, para refrescar la memoria, cuando dijimos que no iban a abrir las escuelas en Moreno hasta que no tenían las condiciones, se constituyó con el comité una manera de cómo las escuelas volvían a clases en el 2018, y fue a través de la asamblea en cada institución, conformada por todos los trabajadores de la educación, más las familias, graduados, es decir, asamblea de las comunidades educativas, donde analizaban cada uno de estos puntos, ¿sí? Si estaban dadas las condiciones, obviamente, principalmente las de habitabilidad que tenían que ver con el aseguramiento. Pero esa construcción, ese aprendizaje de las comunidades, sabiendo cuándo una escuela es segura y cuándo una escuela es digna, es sumamente importante como construcción colectiva, ¿no?, y de concientización. Y otra de las cosas que por ahí se me pasó de decir, que para mí me llena el pecho de orgullo, es ver la juventud de Moreno, cómo participó y cómo sigue participando en esta lucha, desde los centros de estudiantes, desde los centros de estudiantes de secundarias y los centros de estudiantes de terciarias y de centros de formación. La verdad que uno se siente orgulloso, uno cuando ve esas cosas siente que está haciendo bien las cosas, ¿no?, que uno está haciendo bien su trabajo. Cuando ve a la juventud tan comprometida y tan luchadora, porque ellos fueron una parte también muy importante de esta lucha, y la verdad que eso a mí personalmente me pone muy orgulloso.
Buenísimo. compañeras. Ahora sí estaba Pablo Fernández, que quería decir algo. Si quieren se pueden ir levantando la mano y los vamos anotando a los oradores. Después estaba Ángel Negri, que también quería hacer alguna mención. Estaba Pablo hace un ratito que había pedido la palabra. Sí, gracias. Simplemente primero saludar a todos los expositores y felicitarlos por el encuentro. Y si es que contamos con un poquito de tiempo, pedirle a Patricia que cuente la experiencia de lo que ya se llamó en Moreno las escuelas a cielo abierto, que me parece que es una experiencia digna de ser contada, y brevemente, ¿no? Por supuesto, lo de las experiencias de las universidades. Chiquito, gracias. Bueno, les cuento cortito. Un poco lo que decía Clarisa. Nosotros nunca estuvimos de paro y las escuelas de Moreno no estuvieron cerradas, nunca estuvieron cerradas. Las escuelas las clases se seguían dando en distintos lugares, se daban en las plazas, se daban en los patios, se daban donde se podía, pero se daban. Y por eso salió esto de las escuelas a cielo abierto. Nosotros no teníamos la estructura escuela, pero la escuela estaba, porque la esencia de la escuela estaba. Y esa experiencia la empezaron a tomar las distintas universidades nacionales y recorrieron las escuelas de Moreno. Y la verdad que había unas experiencias impresionantes, desde escuelas de Cuartel Quinto, que es un lugar remoto en Moreno, donde los docentes y los padres aprendían a autoevaluar a sus alumnos, a sus hijos. Ellos aprendían y decían hasta dónde llegaban sus hijos y los aprendizajes de sus hijos. Y la verdad que nos acompañaron muchísimo. Nosotros tuvimos un encuentro multitudinario en una plaza de Moreno, donde los profes que se merecían desde el fondo del alma contar su experiencia, porque era duro, había que bancar eso, y aquí había que bancarlo con las familias, y las familias también participaran en esos encuentros, y contaron sus experiencias. Y tuvimos dos momentos, un momento de contar las experiencias y las universidades pudieron recopilar y acompañar y ayudar y comprometerse, y otro momento que era la vuelta, en algún momento había que volver a esa escuela. Y hubo un encuentro donde las universidades nos contuvieron y nos empezaron a contar el cómo volver a la escuela, porque la escuela no era la escuela, no era lo que nosotros teníamos antes del 2 de agosto, y los pibes tampoco, y las familias tampoco, porque las familias tomaron un protagonismo hermoso, grandioso, pero que había que sostener ese protagonismo, porque había que dar respuesta a todo eso que se había construido. Y la verdad que nosotros nos sentimos muy apoyados. Por eso yo cuando empecé digo que para nosotros estos momentos de contención son fundamentales, siempre nos sentimos muy acompañados y muy contenidos, y las universidades tuvieron un rol muy importante de acompañamiento para instrumentar y para escuchar, porque yo me acuerdo, Clarisa, estuvimos en La Plata, me parece, en la Universidad de La Plata, hablando, diciendo, en la de filosofía, contando, pero no era contando nosotros, era un ida y vuelta, era recibir, era aconsejar, era decirnos no están solos, y eso para nosotros fue fundamental. Así que bueno, agradecer profundamente también, ¿no?, a las universidades nacionales que nos acompañaron muchísimo. Bien, Sí, ahora una cosita, estaba... antes que me olvide. sí, Hernán. No, una cosita antes que me olvide, que el domingo a las 9 de la noche se va a pasar el documental Escuela Bomba, que cuenta toda la historia de la Escuela 49, de la explosión y demás, en el canal Encuentro, como cierre de jornada, el domingo a las 9 de la noche. Y bueno, y agregar por ahí a esto que decían recién, el tema de la continuidad pedagógica, se llamó eso que llevamos adelante, porque la idea era seguir estando en la escuela, ¿no? No era irse, era estar al lado de los pibes, de las pibas y de las familias. Entonces eso fue la continuidad pedagógica que el otro día me decían, bueno, pero ustedes ya están acostumbrados, no es lo mismo la continuidad pedagógica que hicimos nosotros por la explosión de la escuela en el Distrito de Moreno a lo que estamos haciendo hoy por la pandemia. Hoy creo que es distinto, no es el mismo contexto, pero eso quería agregar nada más.
Bien, Hernán, ahora estaba Ángel Negri que quería hacer una mención, mandar un saludo. A ver, Ángel. Muy bien, gracias. Disculpen la difonía. En primer lugar, quiero hacer llegar un saludo en nombre de Tesis 11, la publicación política cultural, a la cual nos sumamos a este encuentro, que claramente para nosotros es un homenaje solidario y militante con los compañeros Sandra y Rubén. Yo quiero decirles que otro motivo que está íntimamente vinculado es el vínculo directo, familiar, que tengo con Moreno, donde mis hijos y familiares están y han estado en la lucha gremial, en la lucha social, en particular lo que yo denominaba el Trujuy profundo, por lo cual estoy permanentemente hermanado con la batalla que se libra en esa parte de nuestro territorio. Creo que en un sentido yo cambiaría esta frase aristócrata con que esta señora de los buenos modales, entre comillas, denominó el caer. Yo creo que tenemos que afirmarnos que nosotros nos levantamos de la escuela pública, nosotros emergemos de la escuela pública, un lugar solidario, en muchos casos una segunda casa fraternal, que nos enseña no solo en las letras, sino en el vivir, en la solidaridad y en la lucha. A la vez no se nos escapa que el momento que estamos haciendo este homenaje a luchadores, estamos en un momento muy particular en nuestra patria. Creo que todo es para fortalecer al gobierno conquistado que derrotó al neoliberalismo macrista. Todo debe ser para fortalecer este frente de todos. Muchas gracias, buenas noches. Bien, compañero. Ahora seguía Rubén Ciuró, que quería decir algo. El micrófono. Tienes el micrófono. Y eso que uno lleva horas de Zoom a esta altura, pero de la pandemia. Bueno, buenas noches, compañeros. Gracias a los compañeros que nos invitaron a participar y, bueno, gracias a los que lo organizaron, porque, como decía mi compañera Marisú ahí en el chat, lo de Sandra y Rubén y cómo se plantaron los trabajadores de la educación, docentes y auxiliares y la comunidad, marcó un antes y un después. Me parece que se inscribe en las tradiciones que supo forjar este pueblo, por eso desde la primera resistencia a la dictadura que tuvo tantos desaparecidos, las madres de Plaza de Mayo transformaron en dolor en herramienta organizativa, en colectivo, y me parece que esa impronta hay en lo que construyeron en Moreno, ¿no? Y como cada una de las luchas deja un saldo que siempre hay que tratar de potenciar en este conflicto con la derecha, que es poderosa, que acá le hemos dado un desacople regional de Argentina a la ofensiva de la derecha, pero que tanto internamente como en la patria grande las cosas están complicadas. Digo, la experiencia del comité de seguimiento es una experiencia muy interesante. Quizás los que estamos dentro de la estructura sindical, como es mi caso y el de otros compañeros que están acá, tengamos que ver si en algún momento también no lo potenciamos, porque en la UGD estamos los sindicatos, pero la verdad es que cuando hay muchos más actores, sujetos sociales que tienen derecho a estar, la discusión es distinta. Yo recuerdo que en algunos momentos hemos hecho algunas visitas, que alguien decía dónde y cuándo se reunía la UGD, y resulta que caía una comunidad, y la verdad que para los compañeros que sostenían la discusión en el marco de la UGD, también era una diferencia, ¿no? Y esto no voy a hacer largo, no se asusten,
va ligado a la cuestión de la discusión más general del impuesto a la riqueza nacional y la ley de infraestructura escolar que estamos comenzando a instalar, pero que tiene que tomarse por el conjunto de la comunidad educativa, también necesita de ir de la mano de un impuesto a los grandes terratenientes bonaerenses, porque también sabemos que así como el gobierno en su conjunto hackeado, la figura de Cristina es particularmente atacada y la figura del gobernador Kicillof también, y la verdad es que tenemos que tener herramientas para poder avanzar, porque resistimos justamente para poder avanzar. En ese sentido cuento que, por ejemplo, en Lomas también con la comunidad, organizándonos, conseguimos que lo que no estaba en papel se comenzara a reconocer de forma imperfecta, de forma incompleta, pero que los alumnos de adultos comenzaran a recibir una asistencia alimentaria. Y lo contamos sabiendo que es imperfecto, que es incompleto, pero también como ustedes cuentan lo del comité de seguimiento y los demás aprendemos y decimos, bueno, a ver cómo potenciamos esto, que sepan que en Lomas de Zamora se consiguió que a partir de la última entrega que se hizo antes del receso en julio, una cantidad de familias de adultos, de CENS y de EPA, comenzaron a recibir asistencia alimentaria. Así que, compañeros, los felicito por organizar, nos felicito a todos porque a esta hora, evidentemente, estamos comprometidos con la educación, si estamos acá. Gracias. Gracias, compañero. Ahora le damos la palabra a Alicia, también, que quería aportar su voz. Alicia, ¿estás por ahí? Sí, Carla. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Alicia Merodo, soy profesora de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Agradezco a Clarisa Góngora por haberme invitado a estar en este conversatorio. Y una primera cuestión que les quiero comentar es que cuando fue la catástrofe de Moreno, nosotros con un grupo de estudiantes que se están formando para ser profesores, decidimos trasladar la materia residencia al territorio. Y eso fue una experiencia inédita para nosotros como formadores en la universidad, porque es fácil decir formar profesores comprometidos con la realidad, pero después es difícil convertir eso en una acción concreta. Y la experiencia de Moreno, yo se los cuento como profesora y todavía me da piel de gallina, porque fue una experiencia que a nosotros nos transformó como formadores, a los estudiantes los transformó como futuros profesores. Yo creo que, bueno, puede ser que las tragedias reconstituyan un tejido social que es necesario que esté vivo, porque el neoliberalismo es el sentido común de la vida cotidiana de todos. El neoliberalismo es una construcción ideológica del capitalismo que está en nuestra subjetividad. Y aunque tengamos gobiernos populares, esa batalla la tenemos que seguir dando, porque es la batalla contra el sentido común. Eso que se armó en Moreno es de una, para mí es un movimiento contracultural que nosotros encontramos dos cuestiones que para la educación son fundamentales. Asambleas de directores reunidos para pensar como un contrapoder, como un poder propio, para pensar pedagógicamente qué escuela secundaria quieren. Sabemos que la secundaria actual es excluyente. Esa nueva secundaria tiene que nacer de abajo para arriba. Eso para mí fue una experiencia hermosísima que hay que cuidar como oro. Luego, un comité de crisis, donde organizaciones sociales, sindicatos, padres y madres de familia, reunidos a pensar también qué escuela. La escuela pública se sostiene en la trama con la comunidad. Eso es fundamental, eso es un contrapoder
necesario de ser creado. Y nosotros como universidad tenemos que bajar de las tierras altas donde la universidad siempre se ubica y bajar al territorio y co-construir. No existe la posibilidad de formar profesores transformadores si no es junto a la gente y en el territorio, porque las aulas de la universidad son siempre mucho más cómodas y confortables que patear los territorios construyendo el sentido de la educación. Entonces yo creo que la comunidad le tiene que ir a pedir, nos tiene que venir a pedir a los profesores y profesoras de la universidad que bajemos a co-construir con ustedes qué educación queremos. Nos tienen que venir a pedir, nosotros somos privilegiados en la sociedad, porque todos los meses tenemos un salario. Entonces, nosotros tenemos que ir a co-construir con ustedes, y ustedes nos tienen que venir a peticionar también a nosotros. Yo creo que la experiencia de Moreno me alegra enormemente que siga viva. Esa es en honor a esos dos muertes que tiene que seguir viva. Entonces me parece que hay que seguir co-construyendo esto. Creo que este camino recién empieza. Y creo que es de abajo para arriba, que hay que darle buena letra a los gobiernos populares sobre el sentido de qué educación queremos. Ese sentido no pertenece a una pequeña élite. Ese sentido hay que construirlo con voces diversas. Y me parece que esto que está aquí reunido es la expresión de eso. Yo les agradezco muchísimo poder estar acá y que me hayan podido dar este ratito de conversación. Y obviamente estoy disponible para continuar pensando juntos. Gracias, compañera. Bueno, ahora está el compañero Marcelo Panuccio, que quiere decir algo, y después ya vamos haciendo el cierre, y le vamos a dar la palabra a Carlos Grande, el presidente del Partido Solidario, que quiere decir unas palabras también. Así que, Marcelo, si estás por ahí. Acá estoy. Nos estaba escuchando. Alicia, qué gusto tenerte acá, Alicia. Un gustazo. Un gustazo. No saben lo que aprendimos de Alicia también. Ella vino a aprender de nosotros y nosotros terminamos aprendiendo de ella. Hice algunas... Quiero hacerlo cortito porque ya se nos hizo retarde, así que voy a resumir y voy a sacar un montón de puntos de largo. Pero no voy a ser tan político ni tan amable ni gentil en las palabras. Solamente recordar algunos momentos, como para poner algunos puntos. Patricia decía lo de las escuelas a cielos abiertos, y tengo que decir que en aquellos momentos nos poníamos en disputa si teníamos que entrar a la escuela o no teníamos que entrar a la escuela. Cuando nos inventaron una palabra en aquellos comités de crisis maratónicos. Y cuando les digo maratónico es porque empezaron a las 9 de la mañana y eran las 9 de la noche y seguíamos dentro de un aula o de algún espacio que nos daban para hacer el comité de crisis y seguíamos discutiendo. Y ahí aprendimos una palabra, aseguramiento. Cuando nos pusieron el aseguramiento, que era que asegurar que no se caiga un techo, que nadie quede electrocutado y que nadie muera por una explosión de gas a causa de que si había algún peligro de derrumbe, clausuraban esa puerta, le ponían una faja de clausurado. Si había algún cortocircuito, cortaban la luz y el gas estaba cortado en todas las escuelas. Obviamente eso era el aseguramiento. Con eso teníamos que estar en el edificio escolar. Eso nos ponía algunos inconvenientes, como nos sacaron de las marchas. Teníamos que estar en la escuela porque si íbamos a las marchas, obviamente éramos sancionados o teníamos que pasar el ausente a todos los docentes que no estaban en la escuela y que estaban en la marcha, incluyendo a los directivos. Y tenían que estar todos con licencia. Por lo tanto, nos sacaron, supuestamente nos habían sacado esa fuerza. Quiero recordar estos puntos porque parecería que fue todo, qué lindo, lo luchamos, y fuimos a la marcha, estuvimos ahí golpeando los bombos, y no fue tan fácil. Hasta se tuvo que hacer eso de cielo abierto que decías vos, Patricia, se hizo después de las 5 de la tarde para justificar que podíamos ir a esa actividad, porque antes no la podíamos hacer.
También quiero recordar que cada escuela armó su comité de crisis o sus asambleas de docentes y de familias, y que en esto de asambleas de docentes, quiero recordar que esto se construyó en un colectivo que era multitudinario, por suerte, pero que en las discusiones internas fueron muy fuertes, porque estábamos en un colectivo que el 70% había votado a Macri 2 años antes. No éramos todos compañeros como estamos acá. Y eso fue lo que teníamos que entender que teníamos que construir. En el medio de todo eso, sanciones. No quiero dejar pasar, ante todo lo que estuve escuchando, que hubo compañeros que fueron sancionados y que aún siguen con su legajo manchado, ¿sí? Y que hay que rescatarlos. Eso pasó. Docentes que denunciaban a docentes, compañeros que denunciaban a compañeros, colegas que denunciaban a colegas. Ni siquiera era necesario traer en la vía jerárquica de arriba hacia abajo para la sanción. Así fue que fuimos construyendo las clases, y también teníamos que tener cuidado, porque si hacíamos las clases en una iglesia, la iglesia era un espacio de aseguramiento seguro. No estábamos dando el pie como para que la escuela esté en las mismas condiciones que aquella sociedad de fomento o aquella iglesia que conseguíamos. Fue toda una discusión. Y en eso tengo que dar, si está bien que mencionamos a las familias, pero cuando mencionamos a la familia parecería que nos referimos a mamá y a papá, o a tío, tía, abuelo, abuela, padrastro, madrastra, pero no me quiero olvidar de los pibes y de las pibas. Los pibes y las pibas hicieron más que el aguante, pero mucho más que el aguante. De hecho, y de esto no me deja mentir ninguno de mis colegas acá presentes, cada vez que hacíamos una marcha los teníamos adelante. Tampoco quiero dejar pasar por alto el acampe, donde las organizaciones sociales se la pusieron al lomo. Estuvieron ahí, lluvia, pedían leña para cocinar, agua les llevábamos, organizaban los domingos, siempre había algo organizado, siempre. Y nosotros, Clarisa no me va a dejar mentir, insultábamos a Dios y María Santísima cuando éramos poquitos directivos ahí en el acampe y decíamos, ¿dónde estamos? También es para hacer notar que para que se confeccione también ese acampe, que esté ahí con más fuerza, una noche antes, recordemos, se robaron material del Consejo Escolar. Una asesora de quien era en ese momento el abocador, retiró, un domingo a la tarde, retiró cajas con documentación del Consejo Escolar. Vaya uno a saber qué documentación había retirado. Y ahí fue cuando estalló todo. También quiero recordar por qué se llama morenazo, porque el por qué se llama morenazo es toda la movilización que se produjo, pero ¿cómo se llegó al nombre el morenazo? Siempre lo recuerdo porque fue algo muy, muy carismático, digamos. Ese día empezó una mañana muy turbulenta con una escuela técnica 2 que quería abrir sus clases, en las familias que no aceptaban porque no estaba asegurada la parte eléctrica. Y bueno, tuvimos que ir a charlar con la escuela técnica, con los inspectores también, y terminamos en la sede de inspectores con, en ese momento, jefe distrital de inspección, junto con los representantes de cada nivel y con los sindicatos. Dicho esto, en un momento de la discusión, el inspector jefe nos pidió permiso, que iba a ver si conseguía documentación, y no apareció más. Resultó ser que el señor jefe se escapó por un alambrado y pidió un Uber y se fue. Y se empezó a confeccionar un acta a través de WhatsApp. WhatsApp ida, WhatsApp vuelta, donde el responsable administrativo de la provincia de Buenos Aires nos corregía nuestro texto en rojo hasta que llegamos a un acuerdo.
y nos mandaron una foto con la firma del responsable administrativo y del jefe distrital, nos mandaron una foto en el acuerdo que habíamos llegado de un par de puntos sobre la apertura o no de las escuelas. En el medio del transcurso de todo eso, no sé si recuerdan, estaba el inconveniente con el astillero Santiago. ¿Recuerdan? Que la gobernadora quería cerrar. En ese momento había una reunión en el Hotel Bauen, justamente ese mismo día en el Hotel Bauen, con varios movimientos sociales y con representantes del astillero Santiago. Uno de ellos le preguntó a una chica que estaba en el Hotel Bauen, ¿de dónde sos? De Moreno. Ah, donde se está haciendo el morenazo. Inmediatamente nos llamó, nos comentó lo que estaba pasando en el Hotel Bauen, lo comentamos en esta reunión que estábamos esperando al inspector jefe y salimos con el morenazo. Eso más que resumido. También quiero hacer destacar las grandes marchas, que fueron muchas, pero una en especial. La primera gran marcha se planificó entre todos los sectores sociales que estaban interviniendo y vinieron de todas las localidades. De todas las localidades. Fue inmensa. Ni nosotros sabemos lo tan grande que fue. En el medio de todo esto, aunque a ustedes les parezca mentira, en el medio de todo esto hubo escuelas con escape de gas. Cada vez que se habilitaba el gas en alguna escuela, había escape de gas. E importantes, no el olorcito a gas de casa, importantes. Y una marcha muy especial, que seguramente se van a acordar, la gente de Suteba que está acá presente, que fue la marcha de las velas, que se hizo desde la Plaza Buján hasta Paso del Rey. Y para cerrar todo esto, como dijo Clarisa, esto no empezó en el 2018, empezamos en el 2017. Empezamos a reclamar la situación de la escuela en el año 2017. Y entre paréntesis digo, una vez nos citaron el 8 de enero del 2018, también estaba Patricia. Pensaron que como era enero no íbamos a ir. Bueno, se equivocaron. Ahí estábamos. Pero bueno, reconstruimos lo que se tuvo que reconstruir, rehacemos lo que hay que rehacer, y como dijo Hernán, muchísimas gracias, no demoro más el tiempo, pero de esto, como le dije a Clarisa, tenemos que tomar registro, anotar, dejar en imágenes y mostrarle a todos que con el discursito amarillo se puede. Gracias, compañero. Bueno, ahora le damos la palabra al presidente del Partido Solidario, Carlos Grande. Bueno, primero agradecer a todas las compañeras, los compañeros que con sus testimonios nos ayudaron a fortalecer esto que como bien se dice, poder poner en palabras lo que a uno le sucede ayuda a llevarlo a veces de mejor manera, y el domingo creo, en este nuevo aniversario, sé que hay una gran cantidad de actividades que acompañarán el recuerdo de Sandra y de Rubén, y fundamentalmente recupero, digamos, en las palabras no de todos los que han hablado, pero digo las últimas de Marcelo, que es el que más presente nos queda a todos, de que esta importancia de la lucha colectiva, de que las luchas son colectivas. Me acordaba mientras iban hablando que nuestro Centro Cultural de la Cooperación fue el primer lugar donde se pudo ver la película La Escuela Bomba, porque había sido levantada del Gomón, del Cine Gomón, y rápidamente Juan Carlos Junio, que aparte de ser el director del Centro Cultural, es el secretario general del Partido Solidario, habilitó rápidamente una sala para que ahí pueda emitirse la película, como un testimonio de la resistencia de los pueblos, de las resistencias colectivas y fundamentalmente de nuestro gremio docente. Así que claro que sí, que este es un hecho histórico que pudo encontrar algunos intersticios que a veces el neoliberalismo en su fragilidad, como decía Edgardo, nos permite irrumpir en la escena
y como irrumpen los pueblos, ¿no? Ocupando las calles y haciendo a veces de la tragedia una bandera, como fue con Sandra y Rubén, como fue con Carlos Fuentealba, como fue con Santiago Pampillón, como fue con Costequi Santillán, que son todos víctimas a veces, ¿no? A veces de la impericia de los gobiernos, a veces de la represión de los gobiernos, y a veces, y es de esa manera como el pueblo y como las organizaciones sociales lo toman como bandera de lucha, no solamente para poder resistir, sino para transformar la realidad. Personalmente, digamos, hablaron del aporte solidario a las grandes fortunas. Con Hugo Yasky estuvimos haciendo un par de charlas juntos, vamos a seguir haciendo las charlas juntos, esta ley que lleva adelante en el Congreso nuestro diputado Carlos Heller, junto a Máximo Kirchner y también a Hugo Yasky, es fundamental para poder afrontar, digamos, esta crisis que es la pandemia sanitaria, conjuntamente con la pandemia económica que nos dejó el neoliberalismo. Así que los invito, que el sábado va a haber una charla sobre este tema, en otro conversatorio que vamos a hacer con la gente de la zona sur, así que si quieren participar de ese encuentro pueden hacerlo, como así de todos los miércoles que le estamos dedicando un espacio a reflexionar sobre estos tiempos de pandemia, sobre estos tiempos de la educación, y saber que a la escuela que vamos a volver no debe ser la misma de la que nos fuimos en marzo, y no debe ser tampoco la misma de la que nos fuimos cuando Sandra y Rubén perdieron su vida dándole de comer a nuestros pibes. Quiero agradecer profundamente a todas las organizaciones gremiales, sociales, a los partidos políticos, a las universidades presentes, a los docentes y estudiantes que están presentes en este conversatorio, porque realmente la charla horizontal, la charla entre amigos, compañeros y compañeras, es lo que fortalece los vínculos, lo que teje las redes y lo que nos da la posibilidad que cuando tengamos que volver a ocupar las calles para acompañar este proyecto nacional, popular y democrático de Alberto y de Cristina, estemos más fortalecidos que nunca para acompañar el proyecto del Frente de Todos. Les mando un abrazo muy fraternal, les agradezco todo este tiempo y nos encontraremos en otros ámbitos por el Zoom o en otros ámbitos en la calle. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Sandra y Rubén. Presente. Sandra y Rubén. Presente. Ahora y siempre. Gracias, compa. Los abogados responsables del radicalismo planteaba quién está de acuerdo. Ahora, esto es una cosa. Hasta luego, compañeros. ¿Qué tanto hablan por WhatsApp?